Aguacerito llover, ay ve, aguacerito llover. Buen día y bienvenidos a este podcast presentado por Camila Mendoza y quien les habla, Santiago Garzón. Un podcast donde exploramos las voces afro que conforman la historia de nuestro país, abordados desde la literatura colombiana. Titulado ¿Quién tiene la palabra? Del costumbrismo al testimonio de las comunidades afro. Aguacerito llover, ay ve, aguacerito llover. Imagínate que estás viajando en un barco por el río Magdalena en 1858. Es de noche, escuchas tambores desde la orilla, vas a ver qué pasa y encuentras a 50 personas bailando currulao alrededor de una hoguera. Eso le pasó a José María Samper y lo escribió, pero la manera en la que lo describió dice más sobre él que sobre los bailarines. Hoy vamos a hablar de eso, de quién ha tenido la palabra para contar la historia de las comunidades afrodescendientes en Colombia y cómo eso ha cambiado a lo largo de casi 2 siglos. Vamos a recorrer 3 momentos. Samper en 1858, Manuel Zapata Olivella en 1983 y los testimonios de la Comisión de la Verdad en 2022. 3 textos, 164 años y una misma pregunta que el curso nos enseñó a hacerle a cualquier texto. ¿Quién tiene la palabra y a quién se la quitaron? Empecemos con Samper, en De Honda, Cartagena. Es una crónica de viaje. Él baja por el Magdalena y va describiendo todo lo que ve. Y cuando describe a los bogas, los hombres afrodescendientes que reman los champanes, el lenguaje que usa es brutal. Escucha esto, abro comillas. El boga del Bajo Magdalena no es más que un bruto que habla de malísimo lenguaje, siempre impúdico, carnal, insolente, ladrón y cobarde. Samper, De Honda, Cartagena, 1858. O sea, está describiendo a personas reales como si fueran animales. Y la escena del currulao es igual. Él los observa bailando, describe los instrumentos, la hoguera, los movimientos, pero ningún boga habla, ninguno tiene nombre, ninguno explica qué significa esa danza para ellos. Exacto, y él llega a decir que el currulao es la prueba de que esta gente no tiene emoción real, que su vida es, y lo cita textualmente, escucha esto, abro comillas, simplemente una vegetación, una manera de ser puramente mecánica. De Samper, De Honda, Cartagena, 1858. Esa es la lógica del costumbrismo. El narrador letrado observa, clasifica y juzga. Las comunidades afrodescendientes no son sujetos de la historia, son parte del paisaje. Bailadores que esta fiesta ya se formó. Prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió. Oyo, oyo, yo. Oyo, oyo, yo. Y ahí es donde Zapata Olivella hace algo completamente distinto. Ahora, en Changó, el Gran Putas, publicada en 1983, tenemos por primera vez un factor afrodescendiente que narra desde adentro, no desde la orilla del barco mirando hacia la hoguera, sino desde la cosmología, la mitología y la memoria colectiva de esas mismas comunidades. Y mira que eso se siente desde el primer párrafo. Los personajes no son descritos desde afuera. Ellos piensan, sienten, se comunican con sus ancestros y sus dioses. Aquí, por ejemplo, la nodriza Hipólita, esclava que amamantó a Simón Bolívar, habla desde el mundo de los muertos. Abro comillas, es el alma de tu abuela negra, renacida en ti, más viva, más fuerte, porque los difuntos se enriquecen con las experiencias de los vivos. Cierro comillas, Zapata Olivella, Changó, el Gran Putas. Zapata Olivella pasó décadas investigando, viajando, recogiendo saberes de comunidades afro de toda América, y eso se ve. Hay dioses yoruba, hay ancestros que hablan, hay una épica propia que no le pide permiso a ninguna tradición literaria europea. Pero hay algo importante que vale la pena aclarar. Los personajes de Changó hablan, tienen voz dentro de la ficción, pero quien construye y articula esa historia sigue siendo Zapata Olivella. Hay todavía una mediación literaria. Él les da voz, pero es a través de su escritura.
Sí, exacto, y eso no le quita el mérito, al contrario, es un giro político enorme para la época, pero nos sirve para entender el siguiente paso, que es todavía más radical. Uno no está repicando, marimba ya está gondeando, la voz se están calentando. Prepárense bailadores que esta fiesta ya se formó. Prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió. Pollo, pollo, yo, pollo, y es el currulao que me llama. Ahora, en 2022, la Comisión de la Verdad publica Cuando los pájaros no cantaban, que es una serie de relatos que tocan bastante el corazón. Y ahí ya no hay medición literaria. Son ellas y ellos hablando directamente, sin que nadie interprete ni construya su voz. Uno de estos testimonios es Tabaco, un pueblo en el aire, y cuenta algo que empieza de manera muy calculada. Abro comillas. Lo primero que nos quitaron fueron los profesores, después la luz. Poco a poco nos fueron quitando cosas para dejarnos desarmados. Comisión de la Verdad, Tabaco, un pueblo en el aire, 2022. No empieza con violencia explícita, empieza con pequeñas cosas, un despojo gradual para hacer la vida imposible. Y la comunidad no se fue, seguían ahí, atados a su tierra, hasta que un día, abro comillas, estábamos rodeados de militares, antimotines, había una jueza, estaban los del ICBF, los del Cuerpo de Seguridad de la empresa, y fueron derrumbando las cosas sin más. No podía sacar nada. Comisión de la Verdad, Tabaco, un pueblo en el aire, 2022. Y lo que hace a este relato tan poderoso es que lo cuenta alguien que lo vivió en carne propia, no un viajero que baja del barco a observar, no un novelista que investiga. La persona que perdió esa tierra es la persona que tiene la palabra en este relato. Y eso importa, porque hoy en día todavía hay espacios donde esa voz se cuestiona. Yo lo viví hace poco. En una clase de administración nos visitó un gerente de una empresa minera importante hablando sobre sostenibilidad social. Mientras él hablaba, yo estaba buscando información sobre la empresa y lo que encontré no cuadraba. Y en mi cabeza hizo clic con todas las historias que habíamos leído. Al final le pregunté directamente sobre el desplazamiento de comunidades afroindígenas en las zonas donde opera. Y cuéntanos, el que te respondió. Me dijo que la mayoría de esos relatos no eran ciertos, que las empresas hacían cosas muy buenas, que según los datos del DANE todo estaba bien. Y es una frase que nunca se me va a olvidar. Dato mata relato. O sea, me estás diciendo que en pleno 2026, en una aula universitaria, un ejecutivo descartó el testimonio de comunidades enteras con exactamente la misma lógica que Samper en 1858. Yo tengo la autoridad para decir que es verdad y tu experiencia no cuenta. Y la Comisión de la Verdad existe precisamente para decir lo contrario, que el relato de las víctimas es verdad histórica, que el testimonio no es inferior al dato, es otra forma de conocimiento que no se puede borrar. Entonces, de Samper a Zapata Olivella, a la Comisión de la Verdad, lo que vemos no es solo una historia literaria, es una lucha de casi 2 siglos por quién tiene derecho a narrar, a ser escuchado, a existir en la historia oficial. Este curso nos cambió la forma de leer. Ahora cuando abrimos cualquier texto o escuchamos cualquier charla, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene la palabra aquí? ¿Y a quién se la quitaron?